aquí otra vez con ustedes, presentando un tema más de relevancia médica en relación a, bueno, la intención que hay de la preparación constante del personal de salud, desde su faceta como estudiantes, ya en el ejercicio mismo de la carrera, de profesión, ya sea enfermería, ya sea medicina, alguna especialidad o algo afín a nuestro ejercer médico. Entonces, bueno, mi nombre es Belegni Millán, soy médico residente del tercer año de la especialidad Medicina de Urgencias y agradezco nuevamente la invitación a CECAPSA. Para mí siempre es un placer el hecho de compartir temas con ustedes, dado a que es un reforzamiento y es un aprendizaje bidireccional. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema que es relevante en relación a la toxicología. Dentro de la formación del médico residente de urgencias, hay ciertas áreas que se tratan de manera intencionada. Toxicología clínica es una de estas. Y bueno, dentro de este programa académico se nos incluyen los temas de relevancia, sobre todo en cuestión a región geográfica, en cuestión a recurrencia de casos, y los envenenamientos por himenópteros y lepidópteros, dependiendo de la región, como recién les comento, tienen gran impacto en cuanto al número de pacientes y sobre todo el manejo o abordaje inicial que se puede hacer con los mismos. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues esta es una abejita, ¿ok? Digo, sabemos al escuchar himenópteros, lepidópteros, que algo tiene que ver con insectos, pero no sabemos exactamente qué, ¿cierto? Bien, son tan relevantes las abejas, lo hemos escuchado una y otra vez. Hablamos de que si estas llegasen a un punto de extinción total, la humanidad también correría riesgo de extinción. Y pues bueno, tan es así que la Organización Mundial de la Salud declara el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. ¿Pero por qué la relevancia de estos insectos? Bueno, porque polinizan casi el 80% de las flores y las plantas, y un tercio de esta polinización representa la producción de nuestros alimentos, ¿sale? Es decir, un tercio de lo que consumimos habitualmente, que nos nutrimos día a día, es fabricado en sí o producto final de la misma polinización. Entonces, si esto llegase a un punto total de extinción, claro que eso conlleva a que la fuente principal o el recurso de materia prima de la producción de alimentos estaría también en riesgo, ¿ok? Y bueno, desgraciadamente, listo, gracias. En los últimos 15 años, las colonias de abejas están desapareciendo y la razón sigue siendo del todo desconocida. En sí, algunas regiones ya tienen hasta el 90% de las abejas en desaparición. Imagínense que ya estamos cerca de ese punto que les estoy platicando y por ello la relevancia. Pero en cuestiones al andar clínico, el ejercicio que ya les comentaba de nuestras profesiones acerca de la composición del veneno, este tipo de insectos, de los estragos que pueden dar en cuestión a la salud. Pues bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Así con los himenópteros, bueno, tendríamos que hacer como objetivos o tener como objetivos la identificación oportuna en sí de los cuadros clínicos y las picaduras o mordeduras de estas especies, y con ello el tratamiento sistematizado en dado caso que se llegase a presentar en nuestros pacientes. No existe como tal un modo organizado de llevar a estos pacientes que diga, bueno, hay sugerencias de algoritmos, pero no hay algo que diga, le tienes que hacer esto si te llega de tal forma, ¿ok? Todo es de acuerdo a la progresión, evolución clínica, y pues bien, hay una variabilidad también dependiendo del tipo de paciente. Listo. En cuanto a himenópteros, está fallando. Ok, gracias. Por decir algunos números, tenemos que para el 2011 se registraron más fallecimientos por picaduras asociadas a este tipo de insectos que por arácnidos y por ofidios. Sabemos que arácnidos, pues bueno, las dos principales exponentes de envenenamiento son Loxoceles y la araña reclusa. La viuda negra. Y ofidios, pues bueno, tenemos los elápidos, los crotálidos, serpiente de cascabel, víbora de cascabel, coralillo. Y entonces, si esto representa que aún más ha sido por himenópteros, imagínense el impacto que esto puede llegar a tener.
Reportes de casos de muertes anuales en Estados Unidos van de 40 a 100 por estos casos de accidentes o envenenamientos por este tipo de insectos. En México se data desde 15 a 20 muertes registradas por la misma causa. Bien, una disculpa, estamos teniendo problemitas con el apuntador. ¿Me lo puedes cambiar, por favor? Gracias. Sí, gracias. ¿Y este solo es de acá? Ok. Listo. Y bueno, lo que comentaba hace un momento es que en nuestro país no hay un criterio unificado para el abordaje inicial de las picaduras y mordeduras de este tipo de insectos y tampoco así un abordaje terapéutico. Entonces, de ahí el impacto que esto puede llegar. Todavía de números, vemos que las reacciones alérgicas, que es la principal complicación de los accidentes por himenópteros lepidópteros, ocurren hasta de 0.3 a 7.5% de la población en general, siendo en el área rural el 2.3% de este total. Además, la tasa de mortalidad es estimada en 0.09 a 0.4 por 1 millón de habitantes al año. Esto significa que a nivel nacional sería lo que les comentaba, de 15 a 20 personas que dan fallecimiento por envenenamientos. En la relación varón a mujer es 2 a 1 y esto es porque experimentan reacciones alérgicas, sobre todo cuando son atípicos. 2 a 1 también por el ejercicio, oficios a los que se dedican los varones en comparación a las mujeres. En este punto, pues, el desempeño, por ejemplo, de labores del campo es lo que más propicia a que haya una exposición directa. Y bien, existen aproximadamente 200.000 especies a nivel mundial conocidas de himenópteros. En México existen, bueno, se data de que se han identificado el 10% en relación a esta cifra, es decir, 20.000 especies de himenópteros. ¿Y de dónde viene el nombre himenóptero? Como tal, es himen, que significa membrana, y pteros, que significa ala. Entonces son insectos de alas membranosas, ¿ok? Y menos de 1% de las picaduras en seres humanos pertenecen a la familia Apidae, Vespera y Formicida, que es abeja, avispa y hormiga. Estas son las que tienen impacto o relevancia clínica en nuestro, o a nivel mundial también lo representan. Ok, comprendamos un poquito el origen o la taxonomía de este tipo de insectos. Y bien, vemos que es un vasto árbol genealógico o taxonómico y nuestros protagonistas del día de hoy se van a encontrar en esta subespecie, ¿ok? Pertenece a la Hymenoptera, a la subfamilia de Apócrita, parasítica Aculeata y Vespoidea, y a su vez aquí en Véspida, y nos damos cuenta que también por aquí está Formicida, ¿ok? Entonces vamos a hablar puntualmente de 3 subfamilias de esta especie. Bien, conociendo un poquito de la morfología, y dirán algunos de los que están también conectados, si bien se me hace difícil saber anatomía humana, ahora voy a saber anatomía de insectos, no tan así, pero vamos a hablar un poquito de las generalidades para entender su composición morfológica, y bueno, en sí, la cabeza es como un denominador, están con forma de hipognato, quiere decir, tienen tendencia a tener desplazada o de tener pequeña la mandíbula, pero con tendencia al prognatismo, quiere decir protruida, ¿sale? Separada del tórax como tal, totalmente la cabecita, ojos completos bien desarrollados, escleros, aquí podemos ver, están divididos por mucha fragmentación, vemos que hay un labro que es anteroventral, ¿ok? Un clípeo, frente o cara, y un vértice o vértex que tiene por la parte de atrás el occipucio y las genas. Asimismo, pues tenemos que hay inserción de antenas, en este caso en los torulis, que son estos puntitos que se ven aquí, se insertan las antenas que a su vez están conformadas por escapo, pedicelo, flagelo y el flagelo por flagerómeros. ¿Okay? Puede ser tanto masticador como lamedor, y en los áfidos, es decir, las abejas, hay un alargamiento o una composición estructural distinta. Esto con afán de la modificación de los palpos labiales, que son estos que vemos aquí, que forman un estuche protector de la lengua, ¿ok? Solamente hacen la apertura, eyectan su lengua
y pues bueno, es con el hecho de también poder ellos alimentarse o identificar el polen en las flores. En cuanto a morfología del tórax, puede ser de diferente distribución, pero hemos de entender que existen estructuras principales en el mismo, como es el mesotórax. Este va a ser muy bien detallado, y aquí la importancia es de que hay la inserción de la característica principal de estos insectos, que son sus alas membranosas. El abdomen puede tener diferentes segmentos, y en este caso pues puede constar desde 6 a 9 de estos, y tiene características de poseer un propodio, que es el primer segmento que está íntimamente ligado con el tórax. De hecho está fusionado casi en su totalidad. Asimismo, contiene posteriormente un segundo segmento que es el peciolo, y el funcional, porque lleva a cabo a veces la realización de la producción, de la reproducción, es el gáster, que es esta parte que está aquí, visto desde otra forma: propodio, peciolo, gáster. Y bien, las alas, que es, les decía, lo que les da la característica principal, y de hecho la etimología de Hymenoptero viene de esto, del que son alas membranosas. Pueden poseer hasta 3 pares, siendo el segundo par de alas el más pequeño, y entre ellos tienen zonas de inserción unas con las otras, ¿ok? Para poder tener un vuelo un poco más característico y sostenido. En cuanto a morfología de las patas, pues depende de la actividad que realicen estos insectos. Puede ser de tipo marchador. Las especies que son recolectoras de polen, como la que vemos en la primera imagen, poseen ciertos pelos largos y duros, ¿ok? Y esto es precisamente para recoger el polen. Hay formaciones especiales para limpiarse las antenas, como vemos aquí, en formas de tenazas, y también hay características saltadoras, y por eso el fémur va a ser un tanto más engrosado, ¿sale? ¿Cuántos no hemos visto unas patitas de grillo, unas patitas por ejemplo, en este caso no entran dentro de ahí, pero me refiero, es muy parecida a la estructura, si se dan cuenta, ¿ok? Incluso de las cucarachas mismas también. Y adaptadas para excavar. El hábitat. Bueno, las abejas van a abundar donde sea propicio para que se puedan anidar, es decir, para que puedan cobijarse sus panales, principalmente pendiendo de árboles o en zonas un tanto húmedas. Desarrollan una actividad principalmente de día. Y las avispas hacen nidos, puede ser denominado también como avisperos. Hay algunos que las hacen de tierra, otros de otro tipo de materiales, pero en mayoría las avispas se caracterizan precisamente por ser de tierra o de barro, sus nidos. Y las hormigas, pues bueno, es en un terreno terroso, valga la redundancia, y en sí también puede ser en árboles, en lianas o en unas plantas de hojas grandes. Cada uno de los subgrupos que vamos a mencionar, Apis, que se refiere a las abejas, pues bueno, tiene características de ser fitófagas. El abdomen peludo es característico de esta subespecie. Tiene rayas color marrón claro y negras alternadas entre sí. Dejan el aguijón clavado al inocular su veneno, y mueren por eventración posterior a que realizan la picadura. Hay diferentes también especies o subgéneros de Apis. En este caso la melífera melífera es la conocida como abeja negra, alemana o europea. Apis melífera Ingusta es la italiana, y la melífera cárnica y caucásica son respectivamente la europea y la africana. He escuchado decir que hay una mordedura por abejas africanas. Es muy distinto a las africanizadas. De hecho, son las que más abundan, las de este tipo, que son la Apis mellifera cutellata. Y estas en 1956 se introdujeron de manera intencionada a Brasil. Lo que pasó es que hubo un descuido, y del apiario pues escaparon varios ejemplares de esta especie, y tuvieron una reproducción con otro tipo de especies de abejas, y haciendo unas subespecies a su vez con formas distintas de razas, y estas se conocen como tal, como abejas africanizadas. Estas son de relevancia, ¿por qué? Porque tienen ciertas características. Aquí no llega, a ver. Ok, de ser más defensivas,
de tener un umbral menor de irritabilidad, quiere decir son más propensas a que algo que ellas consideren un ataque las altere y de esta manera pues salgan y precisamente den esta respuesta de ataque hacia la amenaza. Dispersión de feromonas como alarma y esto hace que se propicie un ataque múltiple. Posteriormente voy a explicar por qué de ello, recordemos este punto, y permanecen excitadas por más tiempo, quiere decir, el umbral de irritabilidad es corto. Por decirlo en términos generales y populares, son mecha corta. Y aparte de que son mecha corta, no olvidan tan fácilmente, o sea, siguen enojadas por mucho tiempo y siguen atacando y atacando y atacando, ¿ok? Y bien, hacen una persecución que es persistente. Pueden llegar a volar hasta 25 kilómetros en una huida, 200 metros en una huida constante, pero en el día pueden llegar a volar hasta 25 kilómetros, ¿ok? Creo que hacen más ejercicio las abejas que nosotros, pero bueno. Y las avispas, a su vez, en cuanto a realidades, pueden ser denominadas también véspula, vespa o pólister. Ellas, a diferencia de las abejas, tienen una estructura o morfología que, a pesar de que ya describimos que hay generalidades dentro de los himenópteros, ellas van a carecer de pelo por su actividad en sí, y las franjas van a ser alternas también o alguna distribución, no es un patrón específico, pero sí característico, y van a tener franjas amarillas y negras, ¿ok? Las hormigas, a su vez, pues tienen una coloración castaño rojizo. El aparato inoculador, a diferencia de las otras que tienen aguijón o que hacen la dispersión del veneno de diferentes formas, ellas tienen su aparato inoculador en la base de las valvas. Ellas muerden, no pican, ¿ok? Y la glándula del veneno, hablando no de las hormigas, sino de los previos, va a ser asociado a un aguijón quitinoso. Es la estructura, en sí son como azúcares y proteínas los que forman ese aguijón, ¿sí? Entonces, diferencia entre uno y otros. Los previos tienen glándulas asociadas a un aguijón quitinoso y el aparato inoculador de las hormigas pues va a ser precisamente en las valvas. ¿Ok? A lo que respecta a la hormiga arriera, o conocida también como hormiga de fuego, o conocida también como hormiga bala o fórmica, pues es la que el día de hoy vamos a conocer, y su picadura es 30 veces más intenso en cuanto a dolor, o sea, el dolor que provoca la misma, en comparación al de una abeja o la picadura de una avispa, ¿ok? Entonces, como para darnos una idea, para darnos una idea, pues es comparar el dolor con tener un clavo inserto en el talón o enterrado en el talón, un clavo de 3 pulgadas, es decir, largo, y caminar por carbón en llamas con este clavo todavía metido en el talón. Se me hace curioso porque digo, ¿quién pudo haber hecho esa comparación? O sea, alguien que haya tenido un clavo de 3 pulgadas en el talón verdaderamente y haya caminado sobre carbón, pues no sé en sí, pero bueno, es la comparación que da. Como sea, suena súper doloroso, ¿sí o no? Porque también es comparado con el dolor que puede provocar un disparo a corta distancia de un arma de bajo calibre. Y también, pues bueno, se percibe como olas de quemazón, como un dolor de tipo punzante que consume todo y que llega a tardar hasta 24 horas en remitir o autolimitarse, ¿ok? Ahora, me llama la atención que pese a la descripción que dan del dolor, se utiliza en algunas etnias, sobre todo amazónicas, para poder hacer como ese ritual de transición de la niñez hacia la adultez. En este caso, a los varones, al cumplir 9 años, el chamán encargado de esa etnia hace un tejido, habitualmente en palma, y con la savia de algunas plantas pega las valvas o las mandíbulas de las hormigas, es decir, la hormiga completa, pero las distribuye entre el tejido, que en su totalidad tienen que ser 50 hormigas en estos guantes, ¿ok? Si se dan cuenta, no se como los huequitos que están aquí, ¿sale? Van a decir, y al chamán no le pican las hormigas, pues no es como que sea aquí cuate de las hormigas, pero el punto es que las adormece con una infusión de ciertas hierbas. Entonces, duerme las hormigas, las pega con la savia, las pone entre los tejidos, y el ritual consiste en despertarlas con humo, y ya cuando despiertan y se encuentran también como una amenaza atrapadas, pues claro que lo que van a hacer es inmediatamente morder. Entonces, 50 veces el clavo enterrado en el talón, caminando en las brasas
ardiendo. Digo, imaginemos, es algo súper doloroso. Tan es así que se considera que es muy habitual que presenten síncopes o presenten, vaya, coloquialmente desmayos, pues los jóvenes que están sometidos a esto, y pues bueno, no es para menos, ¿no? Entonces, afortunadamente, digámoslo así, lo raro de esto es que tiene ciertas propiedades, la composición del veneno, el ácido fórmico en sí de estas hormigas, que lo que produce es que tengan cierto grado de antioxidante, y pues estas tribus superan la esperanza de vida de los 80 años y rara vez se enferman, sobre todo los varones. Y es atribuido precisamente a esta inyección importante del veneno al ser mordidos. Entonces, yo creo que se debe adoptar en nuestra cultura mexicana. Nada, no es cierto. Sí, dice. Ok, en cuanto al veneno, hablando de los tres, de los tres subgéneros que estamos tocando el día de hoy, tenemos que, les decía, como tal, las que poseen aguijón tienen filamentos o glándulas secretoras de veneno que van a salir precisamente por filamentos y en un reservorio asociado a un aguijón quitinoso, como ya les había comentado. A su vez también puede ser inoculado por mordedura, puede ser rociado o puede ser por una especie de melaza, ¿okay? No la miel que producen las abejas propiamente, sino tiene una consistencia como mielicérica, ¿ok? La metilina es un polipéptido de 26 aminoácidos que en su composición, pues bueno, lo que va a hacer es propiamente facilitar lo que hace es desencadenar la producción de fosfolipasa A2, y esto a su vez pues se inserta en las membranas de las células, provocando como tal ciertos estragos. Ahorita les comento más puntualmente, pero la importancia es que la metilina es el principal componente del veneno, sobre todo de las abejas africanizadas. Entonces, en el 50% de la composición del mismo se encuentra este polipéptido, ¿ok? Y es aquejado el dolor que produce a este mismo componente. Y bien, asociado a la fosfolipasa A2, puede provocarnos necrosis muscular, disrupción vascular del endotelio, lisis de las células de la sangre como eritrocitos, leucocitos y plaquetas. En cuanto a la clínica y el diagnóstico del envenenamiento por este tipo de insectos, pues tenemos que la exposición directamente a los insectos, la manera en la que sabríamos que se trata de ello, ¿ok? Es muy difícil, bueno, no falta el paciente que te llega, te dice, traigo esta lesión, tengo esta sintomatología, soy alérgico a la ponzoña de animales, pero no me di cuenta ni qué me picó, pienso que puede ser eso, ¿ok? Sin embargo, cuando te acercas hacia un panal o hacia un hábitat de este tipo de insectos, has de pensar que el riesgo que puedes correr es justo de presentar envenenamiento si es que te pican o te muerden. Entonces, hay manifestaciones locales y hay manifestaciones sistémicas. Las locales van desde dolor, inflamación, eritema y presencia del aguijón, en el dado caso que fuera una abeja. Puede llevar también necrosis localizada y pústulas con umbilicación central. Quiere decir, se les hace como un ombliguito a la lesión, y esto es característico de estos tres insectos. A nivel sistémico, pues bueno, pueden llegar a provocar lesión renal aguda, rhabdomiólisis, arritmias cardíacas, hemólisis, alteraciones neurológicas, neuritis óptica y encefalomielitis. Y pues como les comentaba, ¿no? La principal sospecha pues es propiamente el contacto con el espécimen y la presencia de manifestaciones locales. Cuando hay un contacto o una inoculación del veneno a nivel ocular, las lesiones se consideran graves y aparte de ello, pues puede conllevar a una pérdida de visión, ¿ok? Entonces, la intervención tiene que ser inmediata y sobre todo por un especialista en oftalmología. Otra cosa, hay ciertos alérgenos que son los principales productores del dolor y de las características propias del veneno. En el caso de las abejas, la hialuronidasa es el principal alérgeno, tienen ciertas características diferentes entre unas y otras, siendo pispas, el veneno lo que va a producir más es dolor, ¿ok? Y en las hormigas hay un componente que es la piperidina y este va a ser en el 95% del veneno. Nadie está exento a las picaduras y mordeduras de estos insectos. Si se dan cuenta, en esto podríamos pensar que se trata de una abeja,
Aquí es más o menos la pústula que se comentaba y esto posteriormente progresa a una lesión umbilicada en el centro. Aquí es un poquito más la erupción, es la elevación de la piel, de hecho parece un tipo de roncha, este es por avispas y este es más por hormigas y pues aquí podemos ver una hormiga fórmica, ¿ok? Les decía, nadie está exento, ¿sale? Digo esto, épocas, de ver a los tiernos, pero pobrecitos también les toca, ¿ok? Se come una abeja y pues al veterinario. Volviendo un poquito a la composición de los venenos. Por ejemplo, la apamina también es una neurotoxina conformada de 18 aminoácidos y esta a su vez pues también puede provocar puentes disulfuro y hace mayor excitabilidad sobre todo en células del sistema nervioso central. Por ello que también pueda provocar alteraciones en ese nivel, tanto como convulsiones como una complicación esperada y más tardía. Hacen actividad degranuladora de las células mastocíticas y liberan histamina. Y los venenos de los avispones o las avispas, lo que tienen como característica, como recién les comentaba, es provocar un dolor intenso y esto es por su composición de serotonina y acetilcolina. Las cininas también van a provocar dolor intenso y también hipotensión y esta las poseen, el veneno de las avispas. Y les decía que el alcaloide insoluble, que es la piperidina, es el 95% del componente principal del veneno de las hormigas. También provoca como tal liberación de histamina, necrosis de la piel y dolor, ¿ok? Entonces, como les comentaba, cada uno tiene sus características. La apitoxina como tal es de las abejas, la apamina es más en relación a las avispas y también de las abejas, y aquí la piperidina de las hormigas. El pico de lesión renal que pudiera llegar a provocar la exposición o el contacto con venenos de estos insectos puede puede verse traducido en lesión renal de 4 a 9 días. Y la toxicidad sistémica en los adultos puede suceder con un mínimo de 50 picaduras, hablando de las abejas. ¿Vale? Aquí hay una tabla para una clasificación del riesgo de desarrollar una reacción sistémica y anafiláctica y que puede variar entre 5 o 10% en los adultos. Hay gravedad de las reacciones, como puede ser reacción locorregional, pueden ser reacciones generales leves, generales intensas, generales graves, un shock anafiláctico y reacciones diferidas. Se divide también por estadios y en el estadio 1 corresponde cuando hay reacciones generales leves y habla en sí de lo que comentábamos que son más focalizados y son en relación a la lesión misma cutánea y pues son urticaria generalizada, angioedema, prurito y aquí sí puede empezar a dar un poco de ataque al estado general. En el estadio 2, uno o varios síntomas del estadio 1 y se puede asociar con dos de los siguientes que puede ser opresión torácica, dolor abdominal, náuseas, diarrea y vértigo y aquí se estaría hablando de una reacción de tipo general intensa. En el tipo de reacción general grave ya se considera un estadio 3. Acá lo que vamos a ver es uno o varios de los síntomas que comentamos en el estadio 2 y asociados al menos a dos de los siguientes síntomas como son disnea, disfagia, disfonía, confusión, sensación de muerte inminente. Acá en este punto, bueno, vemos que ya es un paso previo al estadio 4, que es lo que conlleva a la anafilaxia. Y en sí en la anafilaxia pues ya puede haber un estado crítico del paciente, se consideraría que es uno de los síntomas o varios de los que presentamos en el estadio previo, más cianosis, hipotensión, colapso o síncopes, pérdida del conocimiento e incontinencia, ¿ok? Entonces, cada vez se va traduciendo a una progresión un tanto más crítica del estado del paciente. Lo que puede provocarnos muerte o nos da un alto índice de la misma sería que desencadenen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, lesión hepática, lesión miocárdica, pancreatitis, anafilaxia y falla orgánica múltiple como punto final. El manejo, pues bueno, tiene que ser con relación a la antisepsia, es decir, limpiar la zona, retirar los aguijones, ¿ok? Evitar infecciones localizadas, aplicar frío local ayuda y también el retiro, como les comentaba, del aguijón. Miren, este caso, bueno, aquí está
a un lado de las fotos la bibliografía, se las voy a compartir de todos modos al final, pero es un paciente que desencadenó falla orgánica múltiple en relación a picadura de más de 300 abejas. Entonces, de poco en poco, de hecho, tuvo lesión ocular. Digo, aquí está para cuestiones de identidad, pero el punto es que aquí se ve nada más con unas cánulas nasales, sin embargo, ameritó de manejo avanzado de la vía aérea con intubación orotraqueal y posteriormente falleció, ¿ok? Este paciente hizo falla renal, hizo falla respiratoria, falla hepática y también dañó sistema nervioso central. Les invito a que leamos del reporte del caso, de la bibliografía, se las voy a compartir más adelante. Y bueno, el aguijón de la abeja va a liberar su veneno casi en los primeros 20 segundos después de haber sido inoculado o después de haber sido inyectado el aguijón. La abeja puede ya no estar presente, porque en ocasiones vemos la abejita que está ahí como tratando de desintegrar el aguijón, ¿ok? Pero de repente nosotros vamos a recibir a los pacientes más bien con los aguijones, ya sea uno solo o más. Importante, los pacientes que tienen atopia pueden desencadenar la anafilaxia con una picadura o con múltiples picaduras, ¿ok? No tiene que ser las 50 que les comentaba, varía mucho de paciente a paciente. Bien, entonces, esto, fíjense bien, dice, el aguijón libera casi todo el veneno en los primeros 20 segundos. Aquí vamos entonces a quitar como una creencia de que únicamente se tienen que retirar los aguijones por medio de un barrido. Esto que está aquí es lo característico y lo recomendado, hacer un barrido con tarjeta plástica o metálica, y bueno, no tocar con las manos para nada, y mucho menos si no poseemos equipo de protección personal, pues los aguijones, porque también podemos inocular el veneno con nosotros mismos. El aguijón tiene la característica de no nada más tener como que una dosis para poder eyectar, sino más de una. Entonces, la importancia aquí es que antes se decía, ni de chiste es con pinzas. ¿Por qué? Porque entonces exprimes el veneno y puedes inocular más del mismo. Claro que no, se ha llegado a demostrar que pues si en 20 segundos se está inoculando el veneno, el suficiente para empezar a darle reacción, si tú exprimes mayor cantidad del mismo, ya pasó el tiempo, o sea, ya se puede retirar con pinzas, siempre y cuando la indicación correcta sería poseer equipo de protección personal y bueno, no nos arriesguemos, está bien. Las pinzas no es como que sean, ¿cómo decirlo?, retiradas del todo, o sea, hay la posibilidad de quitarlo con las mismas, pero pues es mejor por arrastre, ¿sí? Entonces, esto es recomendación de toxicólogos, ¿sí? El hecho de también poder utilizar pinzas. Ahora, las picaduras capaces de poder provocar muerte en las avispas van de 20 a 200 y en las abejas pueden ser de 350 a 1000. No se confundan con lo que vimos previamente. Lo que decía previamente es para que dé datos de toxicidad, ¿ok? En este caso está hablando ya de las suficientes para poder desencadenar falla multiorgánica y muerte como consecuencia, ¿ok? Y bueno, en cuanto al manejo de ya las reacciones más críticas, sobre todo de las picaduras por abejas, tenemos de primera línea la adrenalina o epinefrina y de segunda línea los antihistamínicos y los corticosteroides. En realidad lo que hay que hacer con el paciente es dar el manejo de soporte pertinente. Ya sabemos, nuestro ABC principalmente, ABCD, porque bueno, también D, perdón, hay que exponer, hay que ver cómo está neurológicamente. Y bueno, los chicos que ya han tenido una capacitación a nivel prehospital, que digo, es el caso de los que conozco que están aquí presentes, no sé si sea también el caso de los que nos acompañan conectados en línea, pero sabrán que lo importante siempre es hacer una evaluación primaria, hacer una evaluación secundaria, algo secuencial, y aparte de esto, estar dando soporte al paciente, ver que esté ventilando, ver que tenga una vía aérea permeable, si es posible, pues hacer la exposición para ir haciendo el retiro de los aguijones, y en este caso, si tiene datos de anafilaxia, tenemos que ministrar de primera línea adrenalina. Vamos a ver las dosis. Esta tabla es las dosis que la guía de práctica clínica mexicana sugiere antihistamínicos y para corticosteroides en efecto de metilprednisolona. El tiempo con otros fármacos y contraindicaciones.
Les digo, les voy a compartir esta información. De todos modos, es información a la cual tenemos acceso libre porque es una guía de práctica clínica. Es un tanto antigua, sin embargo, sigue vigente en cuanto a dosis, pero en relación ya a desencadenar la anafilaxia, pues tenemos que lo que vamos a utilizar es la adrenalina, ¿sale? Entonces, esto va a inhibir toda la degranulación de las células mastocíticas y va a producir que haya esta reversibilidad en la inflamación de la vía aérea, sobre todo porque no hay tanta liberación de histamina, porque él frena la degranulación. Entonces, vamos a utilizarla sobre todo en contextos de choque anafiláctico. Es nuestro fármaco de elección. Sabemos que tiene tanto propiedades beta y alfa agonistas. En este caso, hace aumento también en cuanto a la contractilidad cardíaca y a mejorar el gasto cardíaco. Ayuda con la broncodilatación. En este caso también puede provocar en sus efectos alfa vasoconstricción. Recordemos que decíamos que alguno de los venenos nos traduce a vasodilatación. Entonces, las dosis recomendadas son de 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular. Se puede repetir después de 5 a 10 minutos dependiendo de la respuesta en la sintomatología del paciente. Se tiene que asegurar una una vía intravenosa para poder ministrar o infundir otro tipo de fármacos o fluidoterapia. En este caso, pues debería ser titulada si se llega a infundir por esa vía y tiene que estar cardiomonitorizado el paciente y la monitorización integral del mismo, no nada más en cuestión cardíaca, debe ser estrecha. Tiene efectos secundarios, los cuales van desde la inquietud, mareos, cefalea, palpitaciones, palidez, temblor, hipertensión y también arritmias cardíacas. ¿Ok? Bueno, este algoritmo en relación a qué puede pasar o qué puedo hacer de manera simple. Los algoritmos para esto nos sirven, no son una receta de cocina, mucho lo hemos dicho, sin embargo nos hacen actuar de manera organizada. Si bien dijimos que no hay como un criterio unificado a nivel nacional, por lo menos esto nos sirve de un parámetro de referencia para saber qué voy a hacer respecto a este escenario. Entonces, tengo un paciente con picaduras o mordeduras por himenópteros, ¿ok? Tiene presencia, más bien, presenta manifestaciones sistémicas. En dado caso que la respuesta sea un no, vamos a ver si tiene manifestaciones locales. Y aquí tendríamos que dar un tratamiento con analgesia convencional, desde AINES, y ya si es demasiado el dolor, valoraríamos escalar a otro tipo de analgesia, ejemplo, opioides. No creo que sea el caso, a menos que sea un ataque por hormigas fórmicas. Ya habíamos dicho que el dolor es totalmente excesivo. Entonces, ahí sí, valorar escalar la analgesia. Sin embargo, con AINES puede ser un primer nivel de analgesia adecuado. Si hay manifestaciones sistémicas, tenemos que hacer la identificación del agente, o sea, del insecto. Tenemos que especificar si fue abeja, si fue avispa o si fue hormiga fórmica. Ya una vez que tengamos esto identificado, tendremos que brindar el tratamiento para las manifestaciones sistémicas, porque no se va a presentar de la misma forma con cada uno de estos insectos. Tendríamos que valorar si amerita de hospitalización nuestro paciente. Les decía, dar manejo analgésico, sí, pero sobre todo soporte vital todo el tiempo. Y pues bueno, ya una vez que haya remitido todo este cuadro y que esté fuera del peligro nuestro paciente, valoraríamos el egreso y signos de alarma, pero si es necesario citar de manera subsecuente porque hay manifestaciones tardías que pueden ir desde 24 horas hasta 7 días, sobre todo en los picados por avispas. ¿Ok? Otra vez. Consideraciones. Bueno, tenemos que, les decía, hay manifestaciones sistémicas, sobre todo cuando se trata de accidentes con avispas o abejas, que pueden aparecer de manera tardía en las primeras 24 horas o de 6 a 7 días posterior a la exposición con el veneno de estos insectos. No se va a recomendar aplicar antiinflamatorios tópicos o locales. Hablábamos de que sea algo de un abordaje tanto intravenoso como también vía oral, ¿ok? Si es que está disponible esta vía. No me deja. Las picaduras en la cabeza y en el cuello son consideradas por la cercanía al sistema nervioso central más graves y principalmente en adultos mayores de 40 años sin distinguir entre género o sexo. Se tiene que identificar, como les decía, el número de himenópteros y sobre todo contar el número de picaduras o de aguijones que se están retirando. Las hormigas frecuentemente pues se van a encontrar cerca del nido y cuando atacan perciben al intruso y posteriormente puede ser un ataque un poco masivo.
Ahora, como datos curiosos que son relevantes para este tema, ¿sabías que la extracción del aguijón puede producir liberación de feromonas y esto provoca que las abejas sean más atraídas? Esto, pues bueno, se recomienda, por lo tanto, que cuando tengamos una exposición a picaduras, sobre todo por abejas africanizadas, no retiremos los aguijones ni por desesperación cerca de el panal o la colmena, porque bueno, corremos el riesgo de que sea un ataque masivo. Y mucho menos si somos alérgicos a la ponzoña de estos insectos. Ahora, las recomendaciones. Tendríamos que estar monitorizando a nuestro paciente, ya habíamos comentado, y sobre todo si tiene parámetros compatibles con falla orgánica, y hacer una vigilancia durante la primera semana posterior al egreso, a pesar de que ya esté aparentemente fuera del peligro. En cuanto a recomendaciones generales, pues no se recomienda el uso de ropa brillante si vamos a salir a ambientes donde sepamos que pueda haber este tipo de insectos. No perfumes tan, digamos así, como dulces llamativos. ¿Por qué? Porque esto es atractivo para este tipo de insectos. Repelentes, de acuerdo a GPC, comentan que hay ciertos repelentes que en su composición, lejos de repeler, hacen una atracción a este tipo de insectos. Entonces, se ha llegado a concluir de que mejor evitarlos. ¿Por qué? Porque no favorecen y sobre todo puede dar un efecto inesperado. Evitar agredirlas o hacer movimientos bruscos. Estos insectos no actúan de manera agresiva, aunque hayamos dicho que las africanizadas sean un poquito más mecha corta y demás. Estos actúan como en defensa. Ellos asumen que tienen una amenaza, aunque no sea así, y por lo tanto llevan a cabo el ataque. Pero, pues en sí, lo ideal sería retirarse de ambientes que puedan estar colonizados de este tipo de insectos. No cambia. Gracias. Y pues bueno, así hay como quien les huye, como quien es muy afecto a este tipo de insectos, cada quien pues con los gustos que tenga, pero pues yo no me imagino siquiera con una sola cerca de la cara, creo que se nos acerca una y empezamos como a tratarla de repeler, estas la toman como una agresión y entonces empieza como que este pleito con los bichos, ¿no? Pero pues vean, hay gente que sí tiene como esa afinidad con este grupo de insectos. Hasta aquí, en relación a los himenópteros, ¿existe alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguna experiencia? Los chicos que están también vía, los que están en línea, sí, no sé si quieran aportar algo, contar algo, alguna experiencia o algo que hayan leído diferente o actualizado. Sí. Sí, de hecho, por lo mismo que platicábamos de que el apogeo, bueno, desde los 60 aproximadamente, bueno, 50 un poquito más avanzados, empezó como esta mezcla entre las especies, sobre todo en Sudamérica, hay mayor cantidad de las especies en este continente. Y sí, en México sí hay abejas africanizadas, de hecho, en cuanto a subgéneros, son las que más predominan, porque son como mestizas, o sea, no es una raza pura, sino que ya es la combinación de una tras otra, y sí hay africanizadas. ¿Qué pasó? Ah, ok, justo ahorita que hacen la pregunta aquí la compañera, les iba a comentar, precisamente hay una, como una especie de imagen que te habla en cuestión a tamaños, en distribución también de la anatomía que les comenté. La anatomía son términos generales entre un tipo de especie a otra. Sin embargo, ok, sin embargo, los tamaños de las abejas en sí hace que las que son más alargadas y de cuerpo más estrecho, que son de las denominadas africanizadas, sean las que pueden provocar todas estas sintomatologías que ya platicaba, sobre todo porque son las que son con mayor excitabilidad para poder favorecer el ataque, ¿sí? Las características que les comenté en relación a que tienen cuerpo marrón y que están así como un poquito más regordetas, esas son como las más habituales y esas no son africanizadas. No, en ciertas zonas, pero es como de difícil, depende también de los apiarios, porque es ahí donde las empiezan como empiezan a favorecer la reproducción de las mismas, habría que ver qué tipo de especies. Digo, los que se dedican a la apicultura no precisamente lo hacen porque haya más africanizadas, sino que lo hacen en el afán de poder producir, por ejemplo, miel, porque también producen, aparte de la miel, otros productos que son también
¿cómo decirlo? Como recursos valorables en cuestión a costos, muy rentables. Entonces, los apiarios tienen de diferentes especies, pero claro que no van a exponer de que sean en mayor las que son más agresivas. El antihistamínico que, es que vi la pregunta. Es que sea alérgico o no. A ver, me voy a regresar poquito. ¿Me ayudas? Porque no me está funcionando el apuntador. Me voy a regresar un poco, ¿ok? Esta tabla que les recomendé, que les puse acá, son las recomendaciones y habla acerca del uso en sí de difenhidramina, ¿ok? Habla aquí de la dosis pediátrica y dosis adulto, no precisamente o no específicamente, como quieras, sí. No específicamente en pacientes que sean alérgicos, pero pues bueno, todo va a depender de cuál es la manifestación clínica. Si es alérgico, entonces sí llega a meditar las dosis de antihistamínico, de los corticosteroides y en ocasiones hasta de la adrenalina misma, ¿sí? No discrimina entre alérgico o no alérgico, solo va en relación a la respuesta que pueda llegar a dar. No sé si esto responde la pregunta de la persona que tenía la duda. Pues bajar es que la difenhidramina está más abajito. No. ¿Del cuadro? Es la parte inferior. Ok. Bueno, hablando en dosis pediátricas, va de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis. Puede ser intravenoso y la dosis máxima no debe exceder los 50 miligramos. En el adulto va de 25 a 50 miligramos intravenoso. Puede repetirse la dosis de 4 a 6 horas o cada 4 a 6 horas. Esto sería pues en respuesta a la duda que formularon o la pregunta que formularon. Presentación que tenemos aquí a nivel nacional, bueno, una de las presentaciones, y intravenosa y hay que diluirlo con alguna solución compatible, puede ser también diluido en solución salina y se administra durante o se infunde durante 10 a 15 minutos. Tiene efectos secundarios, por ejemplo, la somnolencia, y con algunos otros fármacos tiene interacciones, por ejemplo, puede potenciar los efectos tóxicos de otros anticolinérgicos, incrementar los efectos de arritmia o antipsicóticos, ya sea propios del mismo envenenamiento o en efecto también de otro tipo de fármacos. Y bueno, personas que sean incluso alérgicos a la difenhidramina o tengan hipersensibilidad a la misma, pues no deberían utilizar este fármaco. Puede haber otro tipo de alternativas, sobre todo, ejemplo, los pacientes que tengan alguna erupción cutánea y que sea muy pruriginosa, pueden utilizar algún antihistamínico convencional, puede ser clorfenamina. La evastina favorece mucho también para este tipo de lesiones cutáneas, pero de elección, o sea, los que se proponen por guía de práctica clínica, es la difenhidramina y en cuanto a corticosteroides, metilprednisolona, y les decía, el fármaco de elección o de primera línea tiene que ser adrenalina, ¿ok? Ok, listo. Miren, a experiencia propia les quiero contar de manera muy rápida. Ahora que fue lo del temblor del 19 de septiembre del año pasado, me tocó estar aquí en mi sede de especialidad, que es el ISSSTE, y de repente estábamos todos concentrados, la parte de afuera como parte de resguardarnos y además de empezar a evacuar pacientes posterior a que dejó de temblar. Y están unas escaleras por la parte de urgencias, llegaron 5 personas, pero inicialmente un chico de menos de 30 años, recuerdo, llega sin camisa y desde que se va acercando venía apenas y que llegaba y tenía por todos lados aguijones. No cuantificamos porque todos nos acercamos a estarle retirando aguijones con tarjetas, nos enguantamos y empezamos a estarle retirando. La verdad es que no podíamos como a la par estar haciendo un conteo porque llegaron 5, o sea, 4 más aparte de él, con sintomatología menos grave de cuerpo extraño en la vía aérea, tosiendo. Ministramos inmediatamente oxígeno, empezamos a canalizar una vía intravenosa, monitorizamos y pues era por un ataque de abejas, debido a que precisamente los movimientos del temblor, él trabaja en una zona donde hay como un baldío contiguo a su área de trabajo, entonces esto sacude un panal, lo hace caer y pues ellos en el afán de querer salir con motivo del temblor, las abejas, creo también por la sacudida y por el golpe que tiene su panal, consideran aquí hay algo, hay ruido y demás, y alcanzan a atacar a él y a las personas que le acompañaban. Les decía, como él, otra persona más, pero era un adulto mayor que también era de su mismo círculo, y otras 3 damas acompañaron a este caso. Pero les digo, o sea, no minimicen,
no piensen que no les va a llegar a suceder. Ustedes también, los chicos que se dedican a prehospital, como primeros respondientes en el lugar de los hechos, se darán cuenta de que puede ser el caso que se llegue a presentar esto. ¿Por qué darle más énfasis a las abejas? Porque son los accidentes que ocurren mucho más, por ejemplo, en relación como las hormigas fórmicas, las avispas y sobre todo los que vamos a hablar ahorita que son los lepidópteros, ¿ok? Entonces, respondiendo a la pregunta que también me hacías, por ejemplo, los lepidópteros tienen una distribución geográfica mucho más distinta. Las abejas son más comunes, distribuidas por todo el continente, por todo nuestro país en sí, pero los lepidópteros no. Entonces, para saber la diferencia entre una y otras, ¿ok? Bueno, paso al siguiente del tema que es lepidópteros. Vemos que la etimología es del griego lépido, que es escama, y teros, habíamos dicho previamente, son alas. Esto, pues bueno, existen desde 190 a 195 millones de años, desde el periodo Jurásico inferior. Aquí tenemos también toda la familia, la taxonomía, y nos damos cuenta que aquí se encuentra la subfamilia de Lepidoptera, ¿ok? Entonces tenemos todos estos subgéneros también que vamos a abordar en este momento. Tienen un ciclo de reproducción y sobre todo vamos a encontrar que en su fase de oruga es cuando más van a provocar este tipo de envenenamientos. En cuanto a su ciclo de reproducción, pues tenemos que son holometábolos típicos que van a atravesar las fases de huevo, larva, pupa y adulto. La determinación del sexo es por heterogamia en las hembras, quiere decir hay una diferenciación del género precisamente partiendo de órganos sexuales iguales. Sobre todo todos femeninos, por eso dice que de las hembras. ¿Y cuáles son las principales complicaciones o importancia clínica que tiene la exposición a lepidópteros? Que pueden desarrollar las conocidas como orugas urticarias, oftalmia nodosa, lonomismo, ataxia temporal, dendrolimiasis y pararama. La oftalmia nodosa se refiere a una inflamación ocular que ocasiona el contacto con los pelos, digámoslo así, que ya nos daremos cuenta más adelante que no son como tal pelos, pero estos dispersos en el ambiente, el hecho de tener el contacto con el globo ocular, hacen que exista una inflamación que se denomina oftalmia nodosa. El onomismo es una especie de coagulopatía, esta se denomina consuntiva y va a provocar fibrinólisis que se ocasiona por el contacto con las orugas tipo lonomia. De hecho, de los tres que vamos a hablar, la más importante es la lonomia por sus manifestaciones clínicas tan relevantes. La ataxia temporal ya es un ataque al sistema nervioso central en sí, al cerebelo, y es aguda y puede cursar también con oftalmoplejías, encefalopatías en casos ya más avanzados y severos, posterior a la ingesta, sobre todo de la oruga Anafe venata. Y la dendrolimiasis es una erupción cutánea prurítica, se autolimita, es de tipo maculopapular y les decía que se puede también denominar como una urticaria. Esto, pues bueno, nos puede dar también traducción clínica hacia osteoartropatía monoarticular y puede afectar también las articulaciones periféricas en manos, rodillas, pies y tobillos. Esto es por la oruga de tipo Dendrolimus. Y la pararama es la artritis y deformidad de las articulaciones que se ocasiona por el contacto con la oruga Premolis semirufa. Aquí están también enlistadas las familias de Lepidoptera, el género y especie al cual pertenecen, la distribución en sí y las reacciones adversas en contacto con humanos. Sobre todo todas ellas las acabamos de mencionar, por eso se denominan todas estas como orugas urticarias. Si se dan cuenta, todas tienen reacciones en relación a contacto cutáneo, pero también puede tener sobre todo hacia efectos en ojos, en visión, y pues no se exime que tengan también afectación sistémica en cuanto a sistema nervioso. Vamos a hablar ya de las especies en sí o subgéneros como tal que producen o que tienen relevancia clínica. En este caso sería la oruga peluche, que son orugas que se pareciera que la composición es con pelos, y estos son los tipos específicos de las orugas, que son la saturnida, la arctida y la megalopígida. Y entre los antiguos mexicanos a este tipo de orugas les conocían como chinalahuatl, que es pelo que quema. Es una oruga
que es quemante, o sea, el contacto, ¿ok? En otros lugares le llaman gallina ciega, bueno, se conoce también, por ejemplo, en Veracruz como chinahuates o chinague, que puede también ser como trasero, aguatl, espina o aguate. En este caso, pues yo soy de Veracruz, y la verdad que en la vida he escuchado de las chinahuates o chinagues y jamás he tenido el contacto con una y hasta ahorita estoy bien. Pero a lo mejor es en otra distribución, el estado es demasiado largo, pero sepan entonces con este comentario que la República Mexicana sí tiene ciertas zonas geográficas en las cuales se propicia para la existencia de estas especies. Entonces, acordémonos que esta es estadio de oruga, pero va a llegar a ser mariposa y puede que sea una mariposa traicionera, pero bueno. Esta distribución es desde los Estados Unidos de América, pasando por México, Centroamérica y algunos países de América del Sur. De hecho, es curioso que la bibliografía que más se encuentra sea precisamente de, por ejemplo, Colombia, de Brasil, en relación con ataques o envenenamientos con este tipo de insectos. Ahora, tiene la oruga peluche dos tipos de setas a lo largo de su cuerpo. Podemos ver aquí la conformación. Hay algunas setas que se conocen como venenosas o verdaderas y estas van a ser las más pequeñas. Van a contener como tal glándulas venenosas y estas actúan como si fueran púas de un puercoespín. Quiere decir, al contacto, tiene la inyección dentro de la piel del humano en sí y al penetrar la piel descargan el veneno. Y pues bueno, estas especies se conocen como fanerotóxicas. Las otras setas que poseen son más largas, son coloridas, si se dan cuenta, y estas suelen ser inofensivas. Entonces son las pequeñas a las que debemos temer, ¿ok? En relación a las manifestaciones clínicas por envenenamiento por oruga peluche, fíjense bien, estos tres son los comparativos en cuanto al dolor de lo que pueden llegar a producir. Se considera que puede ser como un batazo, como una fractura expuesta de un hueso largo o como una litiasis en un uretero. Ninguna de las tres las he presentado, no sé si ustedes, pero el punto es que al menos he visto pacientes a los cuales se les ha diagnosticado una urolitiasis, los cuales han tenido una fractura de un hueso largo. Jamás he visto a alguien con un batazo, no dudo que en mi ejercicio de como urgencióloga a futuro sí encuentre algún caso de esos, ¿no? Pero me refiero, considero, se quiere dar a entender que dan un dolor demasiado intenso, ¿ok? Entonces, provoca también hinchazón local, ronchas, comezón, eritema perilesional, es decir, donde hay la penetración hacia la piel, ardor y erupciones que son típicamente leves y se autolimitan, es decir, propiamente ceden. Las complicaciones esperadas ya sería inflamación de los ganglios linfáticos, cefalea intensa, malestar abdominal agudo, espasmo muscular, lipotimias o síncopes, vértigos y dificultad respiratoria. Si se dan cuenta, esto sería ya un traducir de la enfermedad en estadios más avanzados o graves. Habitualmente no hay algún dato que hable acerca de complicaciones tan graves, pero pues bueno, tenemos que conocerlas. Las recomendaciones, pues bueno, estas sí me parecen interesantes. Hay muchitas letras, pero bueno, les voy a dar lectura. Es recolectar la oruga si es que tenemos la evidencia de haber tenido el contacto con la misma. Se sugiere que sea con pinzas y que se resguarde en una bolsa hermética o de plástico que se pueda sellar. Aparte de eso, retirar la ropa, joyas apretadas. ¿Por qué se les ocurre que joyas apretadas? Por ejemplo, si la toco con la mano y tengo anillos, ¿qué puede pasar? Se hincha y es mucho más complicado retirar este tipo de piezas y puede provocar mayor isquemia, ¿cierto? Entonces, retirar joyas apretadas de zona afectada y pues esta es nuestra idea a veces de exponer al paciente, es retirar y dejar casi que al desnudo para poder ya ponerle algo que sea limpio y fuera de la exposición continua con este tipo pues de pelos o de venenos, ¿no? Eliminar las setas o los pelos de la piel mediante pinzas con cinta de celofán, quiere decir cinta adhesiva, de esa que utilizamos de manera continua, no en cuanto al ambiente hospitalario ni prehospitalario, la cinta habitual en casa, ¿sale? Las que son así como grandes o cinta canela, que les dicen. Esto es para recoger el excedente de setas o los pelitos que nosotros denominamos así, y es para que no sigan inoculando veneno, ¿ok? Aplicar hielo en la zona afectada alivia el dolor y evita que haya edema importante. Hay que lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Hay que evitar que el área se infecte aplicando un antiséptico local, si es recomendado.
Se dice que aplicar bicarbonato de sodio sobre la zona afectada favorece demasiado y en algunas ocasiones las setas de la oruga quedan sobre la ropa, entonces se recomienda que la ropa se lave o se sanitice de manera separada, o sea, no vayamos a querer meter la misma carga de ropa con toda la demás, que tal que en eso pues también se revuelve y ahí seguimos inoculando el veneno, ¿ok? Bien, en cuanto a la onomia, que es otro tipo de oruga, tenemos que esta, sobre todo la lonomia oblicua, es conocida como tatúranas asesinas y que pueden provocar trastornos de la coagulación hasta llevar a la muerte. De estas, esta sería la más peligrosa, ¿ok? Este ya es en su proceso final. Aquí podemos ver que ya no es en fase de oruga, ya hizo su metamorfosis. Y como un dato importante e histórico, este sujeto, Plinio, en el Imperio Romano, escribe acerca de la propiedad irritante que tienen los lepidópteros, sobre todo en 1569 en su diario de los viajes que hacía, entre otras prácticas que él apreciaba de los indígenas brasileños, veía que frotaban en el pene las orugas para causar edema y facilitar el acto sexual. Dicho de otra forma, era como el Viagra de las etnias sudamericanas en ese tiempo, ¿ok? Entonces a él le parecía extraño. Imagínense, estamos hablando de todos los efectos que hace el contacto y esta gente lo usaba pues para tener como incremento en el tamaño en el área genital. Pues ahí sí que cada quien con sus cosas raras, ¿no? Pero bueno, como un poquito de historia y distribución, estas van a ser distribuidas en el neotrópico, pertenecen al género del cual estamos hablando, que es el lepidóptero. Saturnida, perdón, cuyas orugas se conocen vulgarmente como tatúranas o tatáranas, que es del guaraní tata y fuego rana, ¿ok? Semejante a los churruscos, hipas o marandobás. Igual porque no sé qué son las cosas. No, son insectos en sí también, denominados en Sudamérica de estas formas, pero a lo que voy es que hacen específicamente la alusión a que son orugas como de fuego, ¿ok? Siguen siendo las orugas urticarias. Otra vez. Como dato importante, hay quien le llama por la composición de estas, pero el punto es que son sumamente venenosas, ¿no? Esto hace que también le llamen oruga Navidad. Sí parecen, ¿no? Sí parecen como las ramitas de un árbol de Navidad. Y bueno, tienen cerdas de color verde parduzco, que son las que estamos señalando. Estas son de diferentes tamaños, distribuidas de manera uniforme o simétrica en el cuerpo, y son como evaginaciones duras y espinosas de la cutícula, ¿ok? O sea, no son, aquí se verían que son incluso hasta un tanto, sí, ásperas, pero no imaginarías que estuvieran tan duras, ¿cierto? Pero aquí dice que son evaginaciones duras y espinosas, y están presentes en todas las etapas de larva u oruga, ¿de acuerdo? Entonces, la gravedad de los envenenamientos es por el contacto con una colonia que puede llegar a tener hasta 40 a 50 orugas. Regreso a la diapositiva anterior, les quiero mostrar lo siguiente. Esta imagen que encontré aquí es justo como ellas, digámoslo así, atacan, pero no es un ataque premeditado, en sí es accidental en el sentido de que al estar así y tapizar, por ejemplo, cortezas de árboles, pasan desapercibido. Y si la gente se recarga o toca, sobre todo las lesiones son en manos, justo por esta situación de estar tocando las cortezas de árboles o algún terreno que haga camuflaje con la característica de las orugas, y es así como se envenenan, ¿ok? De que las colonias pueden llegar a tener de 40 hasta 50 orugas. O sea, una sola no es la que te va a atacar o la que va a tener ese contacto, pero sí una sola puede producir 2.56 miligramos de veneno. Eso quiere decir que si traducimos a 40 o 50, ¿cuánta cantidad de veneno de estas orugas estaríamos inoculando? ¿De acuerdo? Lo curioso es que no dice cuántas se necesita, a diferencia de los himenópteros, como para tener manifestaciones. Pero considero es un dato relevante. Ahora, la lonomiasis como tal se considera el contacto con la oruga, pues puede ocurrir de manera accidental porque, les decía, se agrupan sobre todo en tallos, ramas o cerca de algunas zonas residenciales. Esto sí es peligroso porque no nada más es como en un bosque o al hacer actividades al aire libre. Todo aquello donde haya plantas y que favorezca a la colonización de este tipo de orugas, pues claro que va a ser un lugar propicio. Se puede clasificar la leishmaniasis leve, moderada o severa, acorde a las manifestaciones.
siendo leve cuando se traduce a manifestaciones locales sin que haya alteraciones propias de la coagulación, y esto por 12 horas después de que se haya sostenido el contacto con este insecto. De ahí en más, moderado cuando hay manifestaciones locales, y también pueden estar presentando ya síntomas generales tales como mareo, cefalea, náuseas y vómitos, y hay alteraciones en las pruebas de la coagulación. Puede haber o no puede haber hemorragias en la piel o las mucosas. Ya en el severo hay un evidente desorden en cuanto a la coagulación. Hay hemorragias sistémicas y alteraciones hemodinámicas asociadas a estas hemorragias importantes, lo que puede traducirse posteriormente a falla orgánica múltiple. ¿Ok? Entonces, no es minimizar el hecho de las manifestaciones que pueden llegar a dar ese tipo de envenenamientos. Esto lo tomé de uno de los libros electrónicos que habla acerca de animales y sus ponzoñas. No es animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero pues bueno, parecido porque habla acerca de este tipo de especies medias extrañas. En relación a cómo es el porcentaje en cuanto a pacientes, se hizo un estudio aquí y la verdad que, bueno, fue alrededor de 100 pacientes, siendo que en porcentaje el 95% de estos presentaba como síntoma inicial dolor, ¿ok? El dolor lo describen como de tipo quemante, hay un eritema y un edema en la zona de lesión, puede haber ataque al estado general, les comentaba, como náuseas, vómitos, cefalea, mareos y fatiga, alteraciones de la coagulación con o sin hemorragias, edemas, lesiones equimóticas, sangrado por orificios naturales, lesión renal aguda, hemorragia abdominal, pulmonar, glandular o incluso eventos vasculares cerebrales de tipo hemorrágico asociados a esto, y muerte por falla orgánica múltiple. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que acabamos de decir en cuanto a la clasificación, solo que como una especie de secuencia. Y aparte de esto, la severidad de los síntomas puede ser por la cantidad, puede estar influida por la cantidad de larvas que hayan sido tocadas, o sea, con las que se haya tenido contacto, y esto creo que tiene relación con lo que acabamos de comentar, cuánto inocula o cuánto posee de veneno cada espécimen. Entonces, también tiene que ver con la extensión del área expuesta, la profundidad a la cual penetraron estas cerdas que tiene la larva y la cantidad del veneno que pudo inocular. Dijimos 2.56 por cada una, sin embargo, no es que vayan a inocular todo el veneno, ¿cierto? Bueno, siguiendo con los mismos porcentajes de los pacientes, también el 64% presentó cefalea como un síntoma predominante. Y ya hablando de las hemorragias, hablaba acerca de la gingivorragia como la principal manifestación en relación a sangrado por orificios naturales o por estructuras como la cavidad oral. En el 12% de los pacientes se presentó con gingivorragia. El veneno, pues, hemolinfa, o sea, no hay una concentración específica por cada cerda, pero sí les decía, en total se considera esa inoculación por cada cantidad de orugas. El veneno de la nonomia va a ser activo en las primeras 72 horas y en este tiempo se tiene que administrar un antiveneno. Pues una mala noticia es que a nivel nacional, a pesar de que somos grandes productores de favoterápicos, es decir, de los mejores favoterápicos, de hecho se exportan, porque México es considerado como uno de los principales productores y de la mejor calidad. Ejemplo, para accidente o síndrome ofídico, para alacranismo, para ataque también por arañas, como mencionábamos hace rato, tiene los mejores favoterápicos México, pero no cuenta con antiveneno para lonomiasis. Dicho sea de paso, tal vez es por la necesidad que no se ve aumentada en relación a que no hay tantos casos a nivel nacional, pero pues estaría excelente que también se fuera desarrollando pues un antiveneno para esto, tal vez no para el uso a nivel nacional, pero sí para que lo haya un poco más distribuido. Alrededor del 30% de los accidentes graves no tratados con el suero pueden ser letales. Entonces, la importancia de revertir el daño con el antiveneno. Sin embargo, lo que sí es menester de todos nosotros como gente que trabaja para ofertar salud es dar el soporte, como les comentaba, y si hay un trastorno de la cascada de la coagulación, lo que podríamos hacer es contrarrestar estos daños, vaya con administración de plasma fresco congelado,
con algún tipo de agente hemostático, en dado caso que haya las hemorragias, sobre todo estar solventando también las pérdidas sanguíneas activas, ¿sale? Dar el soporte al paciente y pues bueno, trabajar con lo que nosotros tenemos a nivel local. Aquí tenemos un algoritmo. Esto es tomado de un libro de toxicología de Santa Catarina y habla acerca de cómo tenemos que abordar al paciente con sospecha de leishmaniasis. En este caso, cuando haya una historia o sospecha del contacto con estas orugas, lo que tenemos que hacer, aunque no haya una oruga recolectada o no identificada como leishmania oblicua, pues dar sí o sí pruebas de coagulación, es decir, tiempos de coagulación, INR, y en este caso, si los resultados no están alterados, hay que repetir nuevamente las pruebas en las primeras 6 horas posterior al accidente, y si los resultados continúan no alterados, pudiera haber una segunda toma de muestras para un corte a las 12 horas posterior al accidente. Pero si después de las 6 horas los resultados salen alterados y no coagulan, pudiéramos aquí, pues les decía, en este caso, en el mundo ideal, donde sí tienen el antiveneno, pues sería ya un suero antilonómico que va de 5 a 10 ampolletas diluidas, son intravenosas las infusiones. Aquí te dice la constante de dilución, las pruebas de hidratación también intravenosa y pruebas de función renal. Aparte de esto, decía aquí que si de primera línea, si tú te vas por el algoritmo en el que los resultados que te arrojó la primer cuantificación o tu primera muestra de sangre son no coagulables, vamos de una vez a dar este tipo de manejo. Pero si al transcurrir de 12 horas los resultados siguen sin estar alterados, damos de alta al paciente, damos manejo sintomático, aplicamos frío local, todo lo que ya sabemos. Descontaminar la zona, poner antiséptico tópico, lo que ya habíamos platicado. Y en dado caso que tratamos con el suero antilonómico, si lo tuviéramos, damos un plan de hidratación parenteral, hacemos pruebas repetidas de la función renal, reevaluamos pruebas de laboratorio también de función renal y coagulación, y 24 horas después del tratamiento vamos a ver la situación actual del paciente. En este caso, si el TP se mantiene como incoagulable, hay que administrar nuevamente una dosis de suero antiveneno, pero pues en este caso nosotros, si nos pasara aquí a nivel de México, tendríamos que estar dando soporte al paciente, ¿sí? Y bueno, un tratamiento dentro de las primeras 12 horas puede llegar a ser eficaz para la prevención de una coagulopatía o hemorragia. Entonces, en conclusión, tanto de Hymenopteros, Lepidopteros, tendríamos que va a existir una gran similitud en el cuadro clínico, por picaduras por himenópteros. El tratamiento se va a basar en tratar la sintomatología y, como comentaba hace rato que tenían la duda, que nos hicieron saber, el hecho de estar ahí, la recomendación de los antihistamínicos, de los corticosteroides y del manejo de primera línea, no exime que sea un paciente que va a desencadenar sí o sí por sus características de alergia a la ponzoña de estos insectos, este cuadro de gravedad, a uno que puede desencadenarlo por el simple hecho de que haya progresión de la enfermedad misma, o bueno, del envenenamiento mismo, o que haya tenido un ataque masivo. No sé si me explico. Unos pueden tener una sola picadura y otros con un montón, pero pues puede ser el escenario similar, ¿ok? ¿Que unos tienen más riesgos que otros? Pues claro que sí. Otra conclusión sería, no hay un protocolo establecido ante las intoxicaciones graves, a menos no a nivel nacional. Tenemos también la limitante, que en este caso de la leishmaniasis no hay un antiveneno a nivel nacional, y se utilizan algunas otras alternativas de tratamiento, pero les decía, no es como un común denominador presentar casos de envenenamiento. Y no hay que minimizar picaduras por insectos, ni por orugas, es decir, contacto con orugas, y por avispas, por abejas o por hormigas, ya lo aprendimos el día de hoy. Bueno, a manera muy personal, yo quiero agregar que en ocasiones el hecho de que nosotros desconozcamos acerca de un tema nos lleva a que pensemos que no nos va a pasar, a que pensemos que son cosas que son muy raras que sucedan, pero les decía, tan es así que pueden estar cuando menos te lo esperes, en el momento menos propicio, ¿no? Yo me quedo mucho con esa vez que nos llegaron estas 5 personas. Previamente en mi formación como médico general, antes de estar haciendo la especialidad, igual nos llegó una vez un niño en el internado, me acuerdo, con 126 aguijones también. El niño sí, pues hipertérmico, totalmente rubicundo, sí con alteración del estado neurológico, no con datos de anafilaxia, pero fue demasiado.
Entonces ahora comprendo que por superficie corporal, si estamos hablando que 50 te pueden dar datos de toxicidad, imagínense 126 en un niño de 2, 3 años. Entonces son cosas que te quedan grabadas porque no es lo habitual, pero una vez que lo ves, yo creo que no se te olvida. Entonces espero que este tema pues haya sido del agrado de ustedes y aparte de eso, pues que hayamos aprendido algo nuevo. Cada vez que se comparte, a mí me refuerza el conocimiento, me agrada ver que ustedes conozcan cosas buenas y pues yo también aprendo de lo que ustedes van aprendiendo junto conmigo, ¿sale? Muchas gracias, no sé si haya dudas. ¿A cuál? Ah, bueno, es que creo que no te escuchan, ¿verdad? Me están... A mí sí, pero a ti no. ¿Cómo se llama? A ver, Juan José Figueroa. Tienes nombre de artista, amigo. Pero, a ver, me comentan aquí que decías que en tu región se conocen como ¿qué? ¿Cómo los conocen? Gusano cabeza de pollo. ¿A cuál te refieres? ¿A la oruga peluche o a la lonomia? Te vi. A la oruga peluche, a esa oruga peluche así se le conoce en la región de acá de la cuenca del Papaloapan. Bueno. A ver, Juan José, para que te escuchemos todos, ¿qué nos decías? Que aquí en la cuenca de Papaloapan, buenas noches, de acá de Oaxaca, a esa oruga peluche se le conoce como gusano cabeza de pollo, es muy, tiene mucho veneno para nosotros. Pero sí, hoy aprendí bastante, le agradezco mucho la información. Ah, gracias a ti. Sí, de hecho, en mi pueblo, en Veracruz, en el pueblo en el que crecí los primeros 8 años, creo que sí había. Recuerdo que mi mamá y mi familia le llamaban gallina ciega y decían que eran los gusanos o las orugas que si tocabas te daban calentura o decían el gusano de la calentura. Pero no sé si se referían al mismo, pero se me queda como muy grabada esa información. Y sí, ciertamente las zonas cercanas pues sí, al trópico, a costa, son muy dadas pues de que tengan tanta vegetación que pues propicia un ambiente para colonizar, para que haya la colonización por estos insectos. Pero te agradezco mucho el comentario, José, y pues bueno, ya tenemos otro nombre. Baja California, gusano quemador, muy bien. ¿De qué otros lados nos están escuchando? Y que nos digan cómo se llaman también allá estos gusanos. A ver, cuéntenos. Azotadores. ¿Azotadores dónde, Christoph? Ok, muy bien, gracias. Y bueno, aquí, ¿cómo los conocían o no los conocían siquiera? ¿Quemador también? ¿Tú eres de aquí de...? ¿Sí? Ok. Ajá. Sí, quemadores. Muy bien. La lonomia yo creo no la conocían, ¿o sí? No, yo siempre recapitulé cuando empecé a leer este tema y dije, ¿será que alguna vez la he tocado y ni cuenta me di? Y digo, no estaría aquí contando, ¿verdad? Pero sí hemos tocado, ¿cómo? No lo sé, pero es que se me figura mucho allá en casa, tapizan los árboles y van así en colonias, tal cual la imagen que les mostré, donde están así como un montón juntitas, así también allá en casa, vaya, en Veracruz Sur, pero no sé si se trata en sí de una lonomia. Ahora que lo pienso, digo yo, qué bueno que jamás me acerqué y toqué, pero sí te llamaba mucho la atención y hasta te daba, no sé, ver que había tantísimo gusano en los troncos de los árboles. Entonces, llego a pensar que puede alguna de ellas ser una familia de estas, ¿no? Pero pues no se conoce que haya tanto envenenamiento y eso que hay mucha gente dedicada al campo. Si esto fuera el común denominador, he de pensar que se presentarán casos muy, muy continuos, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos qué hacer y sobre todo también qué no hacer. O sea, por ejemplo, nosotros como foráneos, los que vivimos aparte y que vamos y lavamos la ropa, ¿qué tal que traemos? Digo, si tenemos el contacto con una de estas, por ejemplo, de los azotadores y demás, metemos todo junto, ¿no? Pues no, la recomendación es aparte. Si hay frío local, en algunos sí hay que poner analgesia tópica, en algunos no, antisépticos tópicos, en algunos no, ¿de acuerdo? Pues yo creo que estas son como las cosas puntuales que nos llevamos el día de hoy. Esta es la bibliografía que utilicé para la preparación de la clase.
Se las comparto con todo gusto. No sé si haya un grupo de esta sesión en específico, pero los que están ya dentro de los grupos de SECAPSA, pues bueno, les hago llegar habitualmente las bibliografías o las fuentes de consulta, ¿ok? Pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho a los que están conectados y pues también a los que están aquí presentes. Muchas gracias.